Bienvenidos a su canal El Profesor en Casa. En esta oportunidad vamos a estudiar la cantidad de divisores de un número. Para poder calcular la cantidad de divisores de un número debemos de tener en cuenta lo siguiente. Conocer la expresión canónica de un número, es decir, expresar un número como producto de sus factores primos. Tenemos al número n, cuyos factores son el número a, el número b y el número c, y pueden existir otros factores más, elevados a un determinado exponente. Esta es la expresión canónica de un número. Para poder calcular la cantidad de divisores de este número, la cantidad de divisores del número n, lo que vamos a hacer es lo siguiente, algo bien sencillo. Simplemente vamos a indicar algunos factores que van a estar formados por el exponente aumentado en 1, el exponente de cada factor primo. Al exponente de cada factor le aumentamos una unidad y de esa manera vamos formando estos factores. Entonces, para poder calcular la cantidad de divisores que tiene un número, lo que hacemos simplemente es aumentar una unidad a cada exponente de cada factor primo y multiplicar. Sencillamente eso. Entonces, veamos un ejemplo. Queremos calcular, ejemplo número 1, vamos a calcular la cantidad de divisores del número 1800. Queremos saber cuántos divisores tiene 1800. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es expresar dicho número en su forma canónica. Tenemos, por ejemplo, 1800. Entonces, para poder expresar en su forma canónica, lo que hacemos es descomponerlo en factores primos. Primero, sacamos mitad de 1800, 900, mitad de 900, 450, 450, todavía tiene mitad. Extraemos la mitad a 450, decimos 225. 225 ya no tiene mitad, podemos extraer el factor 5, ¿sí? Podemos extraer el factor 5, pero me doy cuenta también que es múltiplo de 3, entonces podría extraer un factor 3. Shumi chiquitín. Continuamos. Si extraemos el factor 3 a 225 tendríamos 75. 75 todavía tiene tercia, ¿no? Extrayendo 75, el factor 3 a 75, vamos a tener 25. 25, tenemos aquí quinta de 25 es 5 y finalmente quinta de 5 es 1. De esa manera hemos extraído todos los factores primos a 1800. Entonces, 1800 en su forma canónica quedará expresado por 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos 1800 expresado en su forma canónica, entonces calculamos la cantidad de divisores del número 1800. Es muy fácil, simplemente tenemos que sumar una unidad a cada exponente y multiplicarlo. Entonces, sumando una unidad a 3, tenemos 3 más 1, multiplicamos por 2 más 1 y finalmente 2 más 1. Entonces, ya hemos formado los factores. Tenemos acá 4 por 3 por 3. Entonces multiplicamos 3, 4 por 3, 12. 12 por 3 tendríamos 36. Entonces decimos que 1800 tiene 36 divisores. Problema número 2. ¿Cuántos divisores múltiplos de 6 tiene 540? Para poder determinar la cantidad de divisores de 540,
expresemos primero 540 en su forma canónica. Una forma es descomponiendo 540 mediante la extracción de factores primos, pero también podemos hacerlo de la siguiente manera. Decimos que 540 es igual a 54 por 10. 54 sabemos que es igual a 9 por 6 y 10 es igual a 5 por 2. 9 sería 3 al cuadrado, 6 es 3 por 2 por 5 por 2. Y de esa manera tenemos la expresión canónica de 540, que sería 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5. Muy bien, ya tenemos expresado el número 540 en su forma canónica. ¿Qué hacemos después para poder saber cuántos divisores múltiplos de 6 tiene este número? Es muy fácil. A la expresión canónica del número, yo le voy a extraer el factor del cual me están solicitando sus múltiplos. Es decir, voy a extraerle a los factores de 540, le voy a extraer el factor 6. Entonces, extraemos un factor 2 y un factor 3. Lo que nos quedaría aquí sería el factor 2 por 3 al cuadrado por 5. Al calcular la cantidad de divisores de este factor que hemos separado, que está entre paréntesis, nos va a dar la cantidad de divisores múltiplos de 6. Entonces, calculando la cantidad de divisores múltiplos de 6 de 540, solamente vamos a tomar a este factor que ha resultado de separar el factor 6. Entonces, aquí tenemos como exponente de 2, 1, como exponente de 3, 2 y como exponente de 5, 1. Entonces, calculando la cantidad de divisores, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Sumándole 1 a cada exponente, tenemos aquí 1 más 1, aquí por 2 más 1, por 1 más 1. Y vamos a tener aquí 2 por 3 por 2. Entonces decimos, aquí multiplicando, vamos a tener 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. El número 540 posee 12 divisores múltiplos de 6. Ejemplo número 3 de los problemas concernientes a la cantidad de divisores. Si 100 elevado a la n tiene 289 divisores, me piden hallar el valor de n, el exponente de esta cantidad. Lo primero que tenemos que hacer es expresar la cantidad 100 elevado a la n en su forma canónica. Sabemos que 100 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Todo esto elevado al exponente n. Tenemos una potencia de potencia, desarrollamos esto y tendremos aquí 2 elevado a la 2n por 5 elevado a la 2n también. Entonces, ya tenemos expresada la cantidad 100 elevado a la n en su forma canónica. Entonces ahora me indican que este número tiene 289 divisores. Entonces, calculemos la cantidad de divisores del número 100 elevado a la n, que va a ser igual. Recuerde que para calcular la cantidad de divisores de este número, le vamos a sumar una unidad a los exponentes de sus factores primos. Entonces aquí vamos a tener dos factores. Sumando 2n, sumándole una unidad a cada exponente, entonces vamos a tener 2n más 1 por 2n más 1. Entonces aquí resolviendo obtendremos 2n más 1 elevado al cuadrado. Como me indican que tiene 289 divisores, entonces igualamos esta cantidad a 289. Muy bien, desarrollando esta ecuación, entonces diremos lo siguiente: 2n más 1 elevado al cuadrado será igual 289, sabemos que es igual a 17 al cuadrado. Entonces, igualando o haciendo una comparación, tendremos aquí entonces, diremos lo siguiente, que 2n más 1 es igual a 17.
¿no? 2n más 1 va a ser igual a 17. Muy bien, de lo cual, resolviendo esta ecuación, tenemos que 2n es igual a 16, n sería igual a 8. Respuesta a nuestro problema.